Buenos días, el tema de nuestro proyecto se llama Sistema de Control de una Cisterna, donde vamos a tener primero la parte de la introducción, en la cual queremos expresar que es de suma importancia debido a la materia de laboratorios de electrónica digital, que nos sirve como formación de estudiantes, donde tenemos la oportunidad de expresar los conceptos, sistemas y circuitos electrónicos aprendidos en cursos anteriores, ¿no? Donde queremos poder implementar y determinar las experiencias que hemos tenido, ¿no? Por ello, el documento y el proyecto en el que estamos explicando actualmente nos permite justificar con una buena documentación los criterios y aceptaciones que va a tener nuestro proyecto. Con el fin de llegar a tener un proyecto pulido y con el uso de las tecnologías que requiere para su creación. En los capítulos siguientes vamos a verificar o vamos a realizar lo que es el análisis, en el cual se plantearán los diversos aspectos del tema de la investigación. Luego tenemos lo que son los antecedentes. El cuidado del agua se ha convertido en la prioridad de las nuevas generaciones, no solamente de la presente, sino de las futuras, ya que se ha hecho un análisis, ¿no? Y se ha detectado que desde el año 1900 y 1995 ha venido en constante crecimiento lo que es el uso excesivo del agua. Entonces, sabemos que el agua es un recurso muy importante para la vida de cada individuo. Entonces, para satisfacer las necesidades que tenemos como individuo y prevenir el derramamiento del agua, con las tecnologías que están actualmente en crecimiento, nosotros como grupo hemos venido desarrollando un sistema para el control de una cisterna, en el cual tenemos como elemento principal la programación en Arduino. Y también tenemos lo que es un sensor de ultrasonido, lo cual estamos utilizándolo, que nos va a permitir controlar el derramamiento y desperdicio del líquido. Adicional a esto, pusimos lo que es una alarma sonora, la cual nos va a notificar o alertar de que nos avise si la cisterna está debajo o tiene su nivel de agua bajo, o nos avise si es necesario ya el llenado de nuestra cisterna. Es un poco lo que abarca nuestro proyecto y los antecedentes. Muy buenos días, les saluda Luis Andoni Roballo Reyes. Les voy a hablar un poco sobre nuestro proyecto. Voy a hablarle directamente sobre los objetivos. Como objetivo general tenemos diseñar e implementar un prototipo de un sistema de monitoreo de control de nivel de agua en cisternas mediante un sensor ultrasónico con su respectiva placa Arduino y sus componentes electrónicos. Como objetivos específicos tenemos ofrecer una alternativa que permita evitar el desperdicio de agua al mantener un ciclo de llenado en la cisterna, facilitar el estilo de vida de sus usuarios y a su vez fomentar el ahorro del agua, ya que es un recurso indispensable para los seres humanos. Además de que tenemos de innovar mediante el uso de la tecnología de sensores ultrasónicos y Arduino, uno, para complementar lo que es el funcionamiento correcto del programa. También tenemos como objetivo específico el analizar las distintas fases del proyecto para así identificar las partes críticas de su correcto funcionamiento en la placa Arduino con su respectivo código y sus elementos electrónicos. Correcto. Vamos a hablar un poco de lo que es el método de investigación. Esta investigación tiene lo que es, o se clasifica en método deductivo y su método analítico. Tiene sus dos fases. ¿Por qué es un método deductivo? Bueno, porque nos basamos en hechos generales, ya que comprendemos de que el desperdicio de agua es a nivel global, a nivel mundial, así sea en cisternas o en otro tipo de escenarios, para así aprovechar al máximo este recurso y para poder adquirir este enfoque nos planteamos primero lo que ocurre en los escenarios, ya que por falta de controles de niveles de agua, ya sea en piscinas, en tanques, en cisternas, en otros tipos de capacidades, este recurso se nos va a desperdiciar y ya que es muy importante para nosotros, se nos está malgastando este recurso. Correcto. El enfoque general de este proyecto, bueno, nos llega a un consumo general en el hogar, que es el sitio donde más se consume, que se dice que una bañera puede gastar entre 50 y 100 litros de agua. Cuando se extrae o se jala de la cisterna, se desperdicia entre 8 y 10 litros de agua.
dado un orden de 12 litros de agua por minuto. Cabe aclarar de que este estudio se podría decir que se gasta entre unos 70 litros de agua. Claro, esto depende de muchas variantes y de las capacidades de los contornos que se vayan a llenar. Pues, como le indicaba antes, puede ser tanqueros, este enfoque es directamente a cisternas, este proyecto, pero se podría implementar en otros tipos de escenarios ya a gran escala. Como método analítico, nos enfocamos directamente en el punto del llenado de la cisterna, un punto fijo que puede variar dependiendo de las capacidades que vaya a requerir el cliente. Además de este apartado, vamos a identificar las partes esenciales que nos permiten saber el control de llenado de la cisterna, estudiaremos a fondo los códigos implementados en nuestro proyecto y se va a realizar cada prueba, experimentos, en la cual se va a identificar cuál es el componente y las puertas lógicas que están permitiendo el proyecto tenga efecto. Asimismo, reconocer cada parte del Arduino, ya sea en su programa mediante su código y su placa física, con sus respectivas alimentaciones, fuente de voltajes, cables y su respectivo protoboard. En sí, esta es mi parte. A continuación, mi compañero. Muchas gracias. Bueno, compañeras, ahora vamos a hablar de lo que es el marco teórico en sí de nuestro proyecto, ya que este proyecto es muy útil, ya que comienza a introducir de alguna manera los circuitos de programación y los sistemas automáticos más simples, que nos enseña a cómo operar paso a paso un sistema de control de llenado de una cisterna. El proyecto se llevará a cabo en la forma de un modelo de pequeñas proporciones. En parte también estamos contando con el uso del Arduino, que va a ser el cerebro de nuestro proyecto. En fin, este proyecto nos permite llevar un control al momento de que se llene un tanque o un recipiente de manera automáticamente por medio de un sensor ultrasonido que le dará la señal al Arduino para que sea el encargado de avisar por medio de un buzzer cuando el tanque esté lleno, o en su defecto si el recipiente tiene un bajo nivel de agua. Las luces LED van a ser las encargadas de dar un aviso si esto sucede. Vamos a enfocarnos en sí en qué es el Arduino, ya que el Arduino es una plataforma de prototipos electrónicos de código abierto basados tanto en hardware como software flexibles y fáciles de usar. Está pensado para estudiantes, diseñadores y para cualquier interesado en crear objetos, entornos e interactivos. El Arduino se puede interpretar al entorno mediante la recepción de entradas desde una variedad de sensores y puede afectar su entorno mediante el control de transductores, luces, motores y otros artefactos. También podemos decir que los proyectos de Arduino pueden ser autónomos o se pueden comunicar con software en ejecución en un ordenador, en una tableta o en un equipo móvil. Las placas se pueden ensamblar a mano o encargarlas preensambladas. El software se puede descargar, el software del Arduino, pues gratuitamente. Los diseños de referencia del hardware y el software también los contamos disponibles bajo una licencia open source, por lo que es libre adaptarlas a tus necesidades. Ya mencionado lo que es en sí un Arduino, ahora veremos los componentes necesarios para el sensor del nivel del agua con Arduino. Pues lo primero que debemos hacer si queremos crear un sensor de nivel de agua con Arduino es conocer los componentes que vamos a utilizar y que vamos a mencionar en este momento. Los componentes, uno de los componentes en sí es el Arduino Uno, para el cerebro ya que este es el cerebro de la aplicación y el encargado de gestionar todos los sensores a través de entradas y salidas digitales. En la programación reside su potencia. Pues ya en breve veríamos el código del cual va a implementar el Arduino. También... Hola, saludos cordiales. Mi nombre es Yarixa Flores y voy a hablar un poco acerca del sensor ultrasonido, que es el que hemos utilizado en nuestro proyecto. Bien, ahora vamos a compartir un poco acerca de lo que es este sensor. Bien, el sensor con el que hemos trabajado es el sensor de ultrasonido del modelo HC SR04. Algo breve acerca de este sensor es que este tipo de sensores se basan en medir cuánto tiempo tarda en viajar una onda ultrasónica. Este sensor posee dos transductores.
un emisor y un receptor piezoeléctricos. También tenemos que este sensor se destaca por su pequeño tamaño, por su bajo consumo energético, por su buena precisión y por su excelente precio en algunas ocasiones, variando el mercado donde se lo quiera conseguir. También es el más utilizado dentro de los proyectos que se encuentran en la web. ¿Por qué? Porque se lo utiliza en proyectos de robótica, proyectos de automatización, como por ejemplo sistemas de medición a nivel de distancia, que es lo que se va a tratar un poco en nuestro proyecto. Este va a captar la distancia en el cual se acerca el objeto y a través del monitor del Arduino puede mostrar la distancia que se encuentra acercándose. Bien, entre las características de este sensor tenemos que es de una nueva generación de sensores ultrasónicos, ¿no? Esto hace más fácil su uso porque ya viene con la configuración de sus botones, ya viene con opciones múltiples de programación. La programación con interruptores también es muy buena y es muy fácil y viene con una interfaz paralela. Bien, aquí nos vamos a enfocar un poco más en las características que tiene el sensor ultrasónico. Tiene una alimentación de 5 voltios, tiene una interfaz de 4 hilos. ¿Cuáles son estos 4 hilos? Son los de voltaje, el hilo trigger, el de eco y el de GND. Tiene un rango de medición de 2 centímetros a 400 centímetros, que eso es lo que estaba explicando hace poco, que mediante la pantalla del Arduino va a mostrar la distancia en la que se encuentra acercándose el objeto. Esta varía, puede ser de 2 centímetros, de 9, etcétera, según como se lo quiera mostrar. Tiene una corriente de alimentación de 1.5 mA. Tiene una frecuencia de pulso de 400 kHz. Tiene una apertura de pulso ultrasónico de 15 grados. Y tiene dimensiones de módulo de 45 por 20 por 15 milímetros. Bien, vamos a entrar un poco más en las características del sensor de ultrasonido. Yeah. En cuestión de los pines, tiene 4 pines, como ya se lo mencionó antes, ¿no? El disparador, el receptor, el eco y el de tierra, ¿verdad? El disparador, ¿cuál es? Es el que indica cuándo se debe activar el sensor. Esto quiere decir cuando se lanza un ultrasonido. Y entonces así el sensor podrá saber el tiempo transcurrido cuando el receptor recibe la señal. La alimentación es de 5 voltios, como ya se lo mencionamos anteriormente. La frecuencia de sonido del ultrasonido de 40 kHz. Esto hace referencia a que el oído humano solo puede escuchar desde 20 Hz hasta 20 kHz. Es por eso que esto está por debajo de los 20 Hz y por encima de los 20 kHz. Entonces no será perceptible. Referente al ángulo efectivo. Esto quiere decir que es de 15 grados. ¿Cómo funciona esto? ¿En función de qué está? ¿En qué se basa? Bueno, esto está en función de los ángulos del objeto que podrá tener mejor o peores resultados. Depende de la colocación del objeto que vaya a detectar el ultrasonido y la distancia que vaya a detectar. Bien, la distancia medida, como ya se lo dijo anteriormente, son de 2 centímetros a 400 centímetros, ¿verdad? Aunque puede a partir de esto de los 250 centímetros tener dificultad y no tener la resolución exacta o no va a ser muy buena como lo es de menos de 250 centímetros. Bien. La resolución media. La resolución media hace diferencia a que el 0.3 centímetros de variación entre la distancia real y la distancia medida. Es más o menos basado en lo que se dijo anterior, en la distancia medida, que hay un rango
de 2 centímetros a 400 centímetros, pero a partir de los 250 centímetros en adelante puede causar algún error de medición, de resolución, etcétera, y los resultados no pueden ser exactos. Bien, hemos concluido. Gracias por su atención. El EC es Light Emission Diode. En sí es un compuesto por un chip semiconductor inorgánico o dispositivo pasivo. Es de estado sólido. Este tiene dos patas a las cuales cada una se le denomina con diferente nombre. A una de ellas se le denomina anodo positivo, es la pata o alambre más largo. Y el cátodo, que es el negativo, que es la pata o alambre más corto. Este LED ilumina muy fuerte y hace que la luz sea más brillosa y con más color. Los LED presentan muchas ventajas sobre las fuentes de luz incandescentes y fluorescentes, principalmente por el bajo consumo de energía y mayor tiempo de vida. Y su tamaño reducido, su durabilidad, su resistencia a las vibraciones y reducen la emisión del calor. No contienen mercurio, el cual al exponerse al medio ambiente es altamente venenoso en sí. En comparación a la tecnología fluorescente no crean campos magnéticos altos como la tecnología de inducción magnética, con los cuales se crea una mayor radiación residual hacia el ser humano. Cuentan con un mejor índice de producción cromática que otros tipos de luminarias. Estos reducen ruidos en las líneas eléctricas, son especiales para utilizarse con un sistema fotovoltaicos. En comparación a cualquier otra tecnología actual, no les afecta el encendido intermitente, es decir, que pueden funcionar como luces estrobóticas, y esto no reduce su vida promedio. Bueno, ahora hablaremos de otro de nuestros componentes de nuestro proyecto, que es la resistencia, ya que se denomina resistencia a la eléctrica a la igualdad de la oposición que tienen los electrones al desplazarse a través de un conductor. La unidad de resistencia en el sistema internacional es el ohmio, ya que se representa con la letra griega omega. Esto fue en honor al físico alemán Georg Ohm, quien descubrió el principio que ahora lleva su nombre. Bueno, la resistencia de un circuito electrónico determina, según la llamada ley de Ohm, cuánta corriente fluye en el circuito y cuándo se aplica un voltaje determinado. La unidad de resistencia es el ohmio, que es la que reside de que un conductor si es corrido por una corriente, o un amperio cuando se aplica una tensión de un voltio. Otro de nuestros componentes de los cuales le vamos a comentar, dado que se va a usar en nuestro proyecto, pues es el protoboard, ya que el protoboard es una tabla que permite interconectar componentes electrónicos sin necesidad de soldarlos. Es muy fácil de utilizar para el armado de los circuitos electrónicos y el desarmado es muy rápido y sencillo. Se usa en sí para control prototipos o pruebas experimentales. Se insertan los dispositivos que se van a utilizar a presión en los orificios de la placa. Los agujeritos que tiene la placa están unidos en la parte inferior a la placa. Existen dos filas en la parte inferior y superior de la placa para conectar los dos polos de la fuente de tensión que alimenta el circuito de los orificios. La tabla están conectados entre sí y en un orden coherente. Otro de los componentes que también se va a usar son los cables jumper. Pueden ser, en los cables jumper tenemos en machos y hembras, ya que el jumper o saltador es un elemento que permite cerrar circuitos electrónicos que forman parte de dos conexiones. La función del cable macho-hembra es con frecuencia usado para el tablero del protoboard, haciendo posible la conexión de dos elementos, uno ingresando dicho tablero y el extremo opuesto al sensor normalmente. Se conoce como macho-hembra debido a que el fragmento que sobresale de un extremo del cable y la superficie creada para el ingreso de un pin. Eso fue lo que es en sí el cable jumper, que es uno de los que vamos a usar. Ahora hablaríamos de otro componente a usar en nuestro proyecto, que es el buzzer. El buzzer es un zumbador o mejor conocido como buzzer. Es un pequeño transductor capaz de convertir en la energía eléctrica en sonido. Para hacerlo funcionar solo basta conectar el positivo con el más y la tierra o negativo con el menos en una batería o cualquier fuente de corriente directa.
El funcionamiento se basa en el efecto piezoeléctrico de los materiales. Este funciona de tal manera que cuando aplicamos un voltaje, el volumen del material cambia ligeramente. Los sumadores están construidos con dos pequeñas placas, una metálica y una de cerámica, las cuales aprovechan este efecto para solo generen con un clic, ya que los materiales cambiaron de una forma, pero no regresan a su estado natural hasta que se les quite el voltaje. Para que se pueda emitir un sonido, las placas necesitan vibrar constantemente. Para eso se instala un oscilador que hace que los materiales cambien de un estado una y otra vez, y así puedan cambiar miles de veces para poder alcanzar el audio persistible. Estos son en sí algo del detallado de cada uno de los materiales los cuales vamos a usar. Ahora le hablaríamos del presupuesto y cada material que se usó. En nuestro proyecto, los materiales que usamos, pues fue el principal antes mencionado, que es el Arduino Uno, que tuvo un costo de $18. También usamos 40 unidades de jumper de 20 centímetros, el cual tuvo un costo de $2.65. También se dio a uso el sensor ultrasonido con un valor de $4.50. Se usaron 40 unidades de jumper hembra de 20 centímetros con un costo de $2.30. El uso de 9 LEDs a 90 centavos. Un protoboard que tuvo el costo de $5, el buzzer de un valor de 50 centavos y 11 resistencias a usar con un valor de 55 centavos. El total en sí de nuestro proyecto fue de $34.40, ya que este fue nuestro presupuesto para poder realizar este proyecto. Mi nombre es Daniela Estudillo y yo voy a hablar acerca de lo que fue la simulación para este proyecto. Para este proyecto utilizamos lo que fue la herramienta web Tinkercad. Esta permite la simulación de un proyecto y es una herramienta muy útil. Para quienes no tenemos la facilidad de tener los materiales en casa o para poder realizar estos proyectos. Permite hacer pruebas de circuitos electrónicos en protoboards y es una gran ventaja, pues de este modo se pueden realizar varios diseños de circuitos antes de implementarlos en físico. Bien, acerca de nuestro proyecto, básicamente nuestro proyecto trata de la creación de un sistema que nos permita medir cuánta cantidad de agua o cuán lleno o cuán vacío puede estar una cisterna de agua. Pues bien, en sí nuestro proyecto tiene dos partes fundamentales. Una de ellas es el sensor de ultrasonido. Bien, este sensor emite un sonido y a su tiempo mide el tiempo que tarda en regresar. Es por esto que gracias a este sensor podemos medir la distancia en la que se encuentra lleno la cisterna en sí. Bien, vamos a pasar directamente a lo que es la simulación de este proyecto. Muy bien, aquí tenemos nuestro proyecto hecho en Tinkercad. Bien, aquí tenemos lo que es nuestro protoboard, nuestras resistencias, las luces LED que van conectadas al Arduino. Estas luces tienen el propósito de encenderse dependiendo de la distancia que tenga el agua, y que pueda detectar el sensor ultrasonido. Contamos con un buzzer, también como una especie de alarma. También tenemos lo que es nuestro Arduino, que cabe acotar que también es parte esencial, ya que contiene lo que es el código y las sentencias para que pueda cumplir el sensor su función. Bien, entonces tenemos todo esto que es aquí. Después de haber realizado aquí en la plataforma de Tinkercad lo que eran las conexiones y todo, nos tuvimos que ir a código. Acá en código,
por defecto Tinkercad se va a encargar de ponerlo en bloques. En este caso tuvimos que ponerlo en texto para poder realizar lo que son las sentencias y todo el código en sí. Todas las declaraciones de todos los pins para cada uno de los LEDs, para el buzzer y tanto también para lo que es el sensor de ultrasonido. Bien, en sí nuestro programa nos permite medir en centímetros la distancia. Y cada cierto valor o centímetro en el que se encuentre, dependiendo de eso se van a encender las luces. Muy bien, entonces, teniendo ya claro qué fue lo que se hizo exactamente con lo que era el código, también tenemos la parte de lo que es simulación. Bien, antes de acotar a esto, primero también se debe escoger qué placa Arduino es la que se va a programar y también el depurador en caso de que exista algún error en el código. Bien, ya cuando necesitemos vamos a inicializar la simulación para ver cómo funciona. Bien, antes de eso también cabe acatar también que tenemos el monitor de serie. Este monitor nos va a permitir poder observar cuál es la distancia que puede detectar el sensor ultrasonido. Bien, ponemos lo que es iniciar simulación. Y para poder probarlo, vamos a tener que hacer clic en el sensor. Nos va a aparecer esta bolita aquí, que es como el objeto. Y dependiendo de la distancia, vamos viendo cómo el monitor va enseñándonos lo que son los valores o la distancia que está detectando en sí el ultrasonido. Si lo acerco más, va bajando 20, 18, así, 14 centímetros, dependiendo. Y así mismo, como vemos, los luces LED se van encendiendo a medida de cuán lejos o cuán cerca esté. Si se encuentra muy cerca, quiere decir que está lleno. Muy lejos se van a ir apagando y van a quedarse así. Bien, esto es básicamente lo que es la simulación en lo que es esta herramienta de Tinkercad de nuestro proyecto. Mi nombre es Natalia Ortiz, mi proyecto se llama Sistema de Control de Cisterna, mi parte es la física, llevarme a lo físico. El proyecto consta de una placa de Arduino, de LEDs, de las resistencias, del sensor y de un buzzer. El dispositivo de ultrasonido instalado en el protoboard es un HCC R04. Los pines de hecho y trigger lo hemos conectado en el pin 2 y 3 respectivamente en nuestra placa de Arduino, siendo el pin de hecho una entrada y el pin de trigger una salida. Que se aplica en el trigger emiten una ráfaga de ultrasonidos que son detectadas luego del rebote contra el agua o cualquier objeto que se ponga delante de nuestro sensor, la cual toma la lectura y hace el cálculo entre la diferencia del tiempo de salida y la ráfaga acústica hasta el retorno, el cual es en el pin número 2 de nuestra placa de Arduino. Llegaron los diodos LED de los pines digitales del 5 al 13 mediante el código de C++. Se enciende de acuerdo al nivel del agua que detecte el dispositivo del ultrasonido. Cuando el nivel de agua es máximo, se activa el buzzer conectado en el pin 4 del Arduino, el cual nos hará conocer que se ha llenado la cisterna o se está aproximando a un objeto. Con el código del Arduino podemos monitorear los niveles de proximidad de un objeto, activando el monitor serial de nuestro dispositivo de nuestra aplicación de Arduino,
Por ello, observaremos que en la tarjeta de Arduino, que el LED naranja marcada como TXT parpadea para transmitir. Esta tarjeta de aquí parpadea es porque están transmitiendo. Cuando esté encendido, explicada ya cómo están conectadas en mi el proyecto físico. Vamos a hacer la revisación, la verificación que coja nuestro proyecto. Tenemos aquí la aplicación de Arduino. El dispositivo ya está conectado, así que solamente voy a darle clic en monitor de serial para ver las lecturas de mi sensor. Estoy poniendo mi mano para leer y efectivamente lee mi sensor. Estoy alejando mi mano y efectivamente lo sigue, lo está leyendo. Simulación de este vaso como que fuera una cisterna que ya está llena el tope para que haga las lecturas. Ponemos nuestro monitor serial y ponemos nuestra placa de Arduino para que lo lea. Y efectivamente nos damos cuenta que está leyendo nuestro cisterna simulatoriamente. Gracias. Dentro de nuestro proyecto llegamos a una conclusión. El proyecto consiste en el sistema de control de una cisterna y resulta ser efectivo en el abastecimiento de líquidos con mayor exactitud. Asimismo, que a las personas que deseen manipular el proyecto les sea más sencillo, a diferencia de los sistemas de control tradicionales. Su explicación es amplia para trabajos y utilidades caseras. Dado que un sistema de primer orden y con una función simple de detectar cuando el recipiente está en su límite o en caso contrario no cuando está a nivel bajo, si es necesario, mantiene directamente su estabilidad sin ningún tipo de variación dentro del mismo sistema, con la respuesta de que la retroalimentación que se le suplen los sensores de ultrasonido colocados por encima del depósito a través del circuito creado. También tenemos como resultado que podremos optimizar el uso del agua para así poder ahorrar y tener menos el desperdicio de agua, pues no. Este borrador nos permite llevar un adiestramiento en segundo de que se llene una alberca o recipiente o de forma automática por medio de un sensor de ultrasonido que le declara el aviso al Arduino para que sea silencioso o en este caso por medio de un buffer cuando la alberca saliente replete o su tiempo si es que el recipiente llega a un nivel bajo. El agua en sus focos LED encargada de notificación si esto sucede, pues no, o sea va a notificar que está a un nivel bajo. Dentro de nuestras recomendaciones vamos a poder plantearle qué es lo que no debemos hacer antes de nosotros poder ejecutar, como por ejemplo nosotros tenemos que tener conocimiento del código de programación para poderlo plasmar en el Arduino. Sin antes conocerlo podemos hacerle daño o más que todo se puede quemar la tarjeta y al momento de poder ejecutar la función que va a realizar el Arduino dentro de nuestro proyecto puede ser que no funcione. Entonces esa recomendación es muy importante como lo planteamos nosotros, tener un buen conocimiento, manejo, podemos establecer también de la tarjeta Arduino para no tener la precaución de no dañarlo o quemar la placa, que es lo más importante. Verificar que la ejecución del código, como lo hablábamos, es tratar de que el código se pueda ejecutar, quede establecido, ya que tiene que cumplir la función dentro de nuestro proyecto para que evite mandar la señal cuando esté activo o llena la cisterna. Manejar un conocimiento en la implementación del circuito en físico, ya que se utilizaría todos los materiales disponibles o necesarios que nosotros necesitamos para este funcionamiento, que es importante, pues no, del sistema del control de una cisterna.
luego de enlazar todos los materiales dentro del protoboard, tenemos que verificar el funcionamiento. ¿Y a qué le mencionamos esto? Es para tener un producto final garantizado, que al momento que nosotros podamos crear este proyecto le demos solución al caso. Por ejemplo, tenemos que verificar varios componentes, que nuestro protoboard esté muy bien, siempre verificar que los materiales que nosotros estamos implementando dentro de nuestro proyecto tengan validez o estén nuevos, para que no tengamos ninguna complejidad al momento de establecerlo dentro del protoboard. También tenemos que verificar, luego de estar hecho, que funcione, que se ejecute muy bien la función que va a realizar. Más que todo, verificar que la tarjeta Arduino de esa señal de aviso, o los focos LED den también la señal de aviso cuando el nivel de agua esté bajo de la cisterna, como el Arduino avisará por medio de su buffer que esta cisterna acaba de tener un porcentaje de nivel de agua que será estable para que no rebose, pues no. Esa es nuestra recomendación de parte de nuestro proyecto.